Esto que estás viendo ahora mismo es la web completa de una agencia de inteligencia artificial, igual que la de DEI. Tiene su cabecera, tiene animaciones, tiene las tarjetas de servicios, tiene precios, tiene preguntas frecuentes, tiene absolutamente de todo. Y la ha programado una inteligencia artificial ella sola sin que yo tocase una sola línea de código. Y no la ha hecho ni Anthropic, ni OpenAI, ni Google. Lo ha hecho Xiaomi. Sí, Xiaomi, la de los móviles, la de los coches ahora también. Y se llama Mimo Code. Y esto que ves en pantalla se ha construido totalmente gratis, sin pedirme ningún tipo de tarjeta de crédito, sin pedirme que me cree ninguna cuenta, y se ha creado en menos de 2 minutos. Ya estás viendo la prueba en pantalla y más adelante lo vamos a ver y la vamos a descomponer en directo. Pero esto es justo lo que quiero que entiendas hoy. Mientras dure toda esta promoción de Xiaomi Mimo Code, tienes acceso totalmente gratuito a hacer algo capaz de esto. Y ahora mismo casi nadie lo está utilizando todavía. Te voy a explicar bien qué es y por qué compite de verdad con Cloud Code y por qué te interesa moverte antes de que esto deje de ser gratis. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar cómo construir una web como esta. Y para que no te quedes con las ganas de probarlo tú también, que sepas que te voy a dejar totalmente gratis el paso a paso completo de instalación y el prompt exacto que vas a ver en la landing de este vídeo calcado para que copies y pegues. Lo tienes en el enlace de la descripción, entras, te registras con nombre y correo. Te llegará un correo con el grupo de WhatsApp y ahí dentro encontrarás en la descripción el kit, junto también a las mentorías gratuitas que hacemos todos los domingos analizando herramientas como esta en directo con todos vosotros. Y además estarás en la lista de espera prioritaria para cuando abramos plazas de nuevo en la comunidad de School de El Campamento. Vamos a traerlo a tierra para entenderlo de la mejor forma posible, sin simplificar de más, porque quiero que esto te quede muy claro. Mimo Code es un agente de programación con inteligencia artificial que se ejecuta en la terminal de tu ordenador. ¿Y quién lo ha construido? Xiaomi, la misma empresa de móviles que ahora también fabrica herramientas de programación con inteligencia artificial. Y por dentro tiene dos piezas y quiero que distingas cada una de ellas. La primera es Open Code, un proyecto de código abierto que hace de motor para moverlo todo. Interpreta lo que le pides, decide qué archivos crear o modificar, ejecuta comandos y si algo falla, detecta y corrige. Todo esto en un ciclo automático. Y la segunda pieza es el modelo que piensa dentro de ese motor. Ahí Xiaomi ha conectado el suyo propio, entrenado por ellos mismos, que tiene el nombre de Mimo 2.5 actualmente. Y cuando abres Mimo Code sin configurar nada, entras en lo que se llama Mimo Auto, el modo que te da acceso gratis y sin cuenta al modelo Mimo 2.5 alojado en la nube de Xiaomi. Ese es el camino que vas a usar el 99% de las personas que veáis este vídeo y es justo lo que estás viendo funcionar en esta demo. Si algún día quieres meter la clave de otro proveedor, no tienes ningún tipo de inconveniente, simplemente coges la API key y la conectas. Ahora, un dato técnico importante, Mimo 2.5 soporta hasta 1 millón de tokens de contexto, la unidad con la que estas herramientas miden cuánto texto y código pueden tener en cuenta a la vez para que sepas que tiene 1 millón de tokens de contexto. Esto en cristiano significa que si le pasas un proyecto entero con muchos archivos, él no va a perder el hilo a medio camino, algo que sin embargo a herramientas con ventanas de contexto más pequeñas les suele ocurrir. Y todo esto, Open Code y la integración de Xiaomi encima de todo es que es de código abierto con licencia MIT. Cualquiera puede entrar al repositorio y ver exactamente cómo funciona por dentro. Lo tiene todo biseccionado. Nada de cajas negras, nada de cosas ocultas. Lo tienes todo para verlo tú mismo. Y esto, amigo mío o amiga mía, no es un caso aislado. Y es justo la razón por la que tienes que prestar muchísima atención ahora mismo y no dentro de unos meses. Primero fue GLM, luego Kimi, que ya lo vimos también en este canal hace unos días, luego DeepSeek y ahora entra Xiaomi con un agente de programación completo y gratis. O también tenemos Minimax, que lo hemos estado viendo en el canal, China también. Cada pocas semanas sale una alternativa china que ataca directamente el precio de las herramientas
americanas de moda de programación con IA. La diferencia esta vez es que Mimocode no es una prueba gratuita limitada ni un plan reducido, es la herramienta completa totalmente gratis, sin cuenta y sin tarjeta. Y como ya hemos visto en esta misma ola con otras herramientas, que sepas que estas ventanas de acceso gratis no suelen durar para siempre. Así que dale caña y después de ver este vídeo, ves a por la guía directamente al enlace de la descripción, entras al grupo de WhatsApp, te vas a la descripción, coges esa guía y te pones manos a la obra. Bajas directo al barro, consumes y aplicas. Sí o sí. Pero espera, presta atención aquí, porque esta parte que ha hecho saltar las alarmas del sector durante estos días. Mira, no te voy a decir simplemente que Mimocode gana. Vamos a compararlo directamente con Cloud Code con total honestidad, con lo bueno que tiene cada una de estas herramientas. Mira, empecemos por los números. En los 3 benchmarks que ha publicado la propia Xiaomi, ojo a tener en cuenta, los que miden si un agente resuelve bien tareas reales de programación, Mimocode queda por delante. En SW Bench Verified 82 contra 79% de Cloud Code. En la versión difícil 62 contra 55%. Y en Terminal Bench 2, que mide manejarse en la terminal, 73 contra 69%. Puedes parar este vídeo y hacer una captura de pantalla y analizarlo tú mismo. El matiz obligatorio, y lo tienes también en pantalla, son datos medidos, como te he dicho, por la propia Xiaomi sobre su propio producto, sin verificación de un tercero independiente. Así que coge esto con pinzas, como cualquier benchmark en el cual un fabricante haya publicado sobre sí mismo, porque yo te puedo decir que soy muy guapo y a lo mejor sea muy feo. Por lo tanto, no te fíes de todo lo que ves. Ojo, cógelo, como te digo, con pinzas. Y ahora, el dato que de verdad te va a doler o te va a alegrar, según cómo lo mires. Cloud Code, el agente de Anthropic, cuesta de 20 a 200 dólares al mes según el plan de suscripción. Sin embargo, Mimocode es gratis. 0 euros mientras dure esta promoción. Y encima de todo, Mimocode es de código abierto y Cloud Code es completamente cerrado. Pero, ¿dónde compite de verdad con Cloud Code? Pues donde Cloud Code sigue ganando, para que esto no sea humo, es que lleva muchísimo más tiempo asentado en el mercado, tiene un ecosistema y un soporte muchísimo más maduro y a día de hoy sigue siendo referencia para muchísimos equipos técnicos. Sin embargo, Mimocode acaba de salir hace relativamente nada y eso pesa muchísimo frente a la madurez de Cloud Code. ¿Compite de verdad? Sí, y mucho. Para lo que le va a dar a la mayoría de la gente que veis este canal montar una web, un prototipo, una herramienta interna, ahí la diferencia de calidad apenas se nota y sin embargo la de precio se nota y mucho. Mira, y quiero que quede muy claro, esto que estamos viendo te sirve tanto si tienes una empresa, como si tienes un emprendimiento, como si tienes una idea en la cabeza y no has programado en tu vida. En primer lugar, se acabó necesitar dinero por delante para probar una idea. Antes te tocaba encargarle a una agencia, a un programador o pagar por una suscripción. Ahora lo puedes probar gratis y en minutos, tú solo. En segundo lugar, si haces web para otros o quieres empezar a hacerlas, puedes entregar un primer borrador sin gastarte un solo euro en herramientas y quedarte con la diferencia entre lo que cuesta y lo que cobras. Todo esto es para ti. Y 3, y el más importante, no necesitas saber programar, esto es lo mejor de todo. Le hablas en español normal, como le hablarías a una persona, y ella construye de forma autónoma. Eso es lo que abre esta herramienta a cualquier persona, tengas negocio o no tengas ninguno, y lo que hace que quien empiece ahora le lleve muchísima, pero que muchísima ventaja a quien descubra esta herramienta dentro de unos meses. Y para que no pienses que esto es solo pura teoría, que sepas que esto lo instalas en un par de minutos con un solo comando, sin cuenta y sin tarjeta. Lo tienes en pantalla con la terminal, ahí tienes el paso a paso y que sepas que lo tienes entero, calcado en el kit de Mimocode que tienes en la descripción. Y ya que estás, suscríbete de una vez porque la mayoría que veis estos vídeos todavía no estáis suscritos y os vais a olvidar de todo lo que se viene de ahora en adelante. Y allí, aparte, que recuerda que tienes las mentorías de los domingos y la lista prioritaria del campamento. Y ahora vamos a ver de lo que es capaz de verdad, ¿no? Porque no le pedí una web de juguete. Lo que yo le pedí con el prompt fue una landing completa de una agencia ficticia de automatización e inteligencia artificial que llamé Nexus IA, con el nivel de un encargo real de agencia. Tener un menú fijo, portada con animaciones, partículas, tarjetas de servicio, resultados, 2 planes, preguntas, pie de página, todo en un único archivo,
sin frameworks raros ni nada. Que sepas que tienes el encargo exacto en la guía, por si lo quieres allí, copiar y pegar dentro de tu propia terminal, y así podrás tener algo muy similar a esto que estás viendo en pantalla. Y aparte, quiero que te fijes en algo importante. Yo no le di código, ni una plantilla, ni un ejemplo. Se lo describí como se lo describiría a un diseñador. Y ella tuvo que resolver sola el canvas completo de la página web. Absolutamente todo de forma autónoma. Y te recuerdo que todo esto que has visto ahora mismo tiene el módico precio de 0 euros y se ha construido en menos de 2 minutos. Tenemos nuestro primer boceto, mockup, como le quieras llamar. Y ahora entramos en la parte honesta, que es la que de verdad te va a servir a ti. Primero, el que más prisa te tiene que dar es que esto que estamos viendo hoy es gratis y por tiempo limitado. Literalmente. Y no hay promesa ninguna por parte de Xiaomi de que esto sigue siendo gratis dentro de unos meses. En segundo lugar, instalarlo requiere un paso técnico previo, vamos, aunque no es nada del otro mundo, aunque el propio instalador de Xiaomi ya se encarga de absolutamente casi todo. Y tercero, el importante, por defecto, todo el trabajo va a la nube de Xiaomi, no corre en tu ordenador, así que si vas a meterle datos de un cliente real, piénsatelo muy bien antes de hacerlo. Y cuarto, esto que hemos visto hoy es una herramienta nueva, sin el rodaje ni el soporte que ya tienen herramientas como Cloud Code o Antigravity, como te estaba contando antes. Así que no te cases con ella a ciegas. Simplemente, después de este vídeo, empieza a testearla y probarla tú mismo. Y la pregunta es siempre, la que tanto os encanta, tanto si ya vives de esto como si nunca has cobrado por hacer una página web, ¿no? ¿Cómo se convierte esto que hemos visto en dinero? Ahora, eso sí, mientras siga siendo gratis. Una landing sencilla y directa del tipo que necesitaría un negocio local, una one page, puedes cobrarla habitualmente entre 150 y 400 euros dependiendo de la complejidad. Y una landing como la de Nexus IA que acabas de ver con ese nivel de animación, estructuras, detalles por sección, es el tipo de web que una agencia puede cobrar entre 800 y 2000 euros, incluso a veces más. Eso sí, dependiendo de todo lo que le hayas hecho a medida y personalización, automatizaciones dentro de la web. Y el coste de producir ese primer borrador, ya lo has visto con esta herramienta, ha sido 0 y el tiempo menos de 2 minutos. Y no te estoy diciendo que dejes de pagar Cloud Code, ni mucho menos, ni mucho menos. Te estoy diciendo que para un primer borrador como este que acabamos de ver, tienes una alternativa gratis, open source, y la diferencia entre lo que cuesta producirlo y lo que puedes cobrar por entregarlo es tu margen directo, es lo que se queda en casa, en tu bolsillo. Y antes de cerrar este vídeo, quiero que te quedes con una cosa muy rápida. Y aparte del recurso, si quieres que grabe un vídeo completo de instalación, paso a paso desde cero, junto a ti, escríbeme en comentarios la palabra mimo y lo grabo, mientras esto siga siendo gratis para que lo puedas seguir en directo conmigo y así también podamos ver cómo instalarlo paso a paso y veremos más casos de uso para que así puedas replicarlos en directo junto a mí. Así que ya sabes, comenta la palabra mimo y lo vemos en los próximos vídeos. Así que recuerda, si quieres, y que no se te olvide, si quieres el paso a paso completo y el prompt calcado de Nexus IA que acabas de ver, tienes el enlace en la descripción de este vídeo o en el primer comentario fijado. Te registras y el kit lo tendrás en la descripción del grupo de WhatsApp. Y una última cosa, de verdad, esto recuerda que es gratis hoy, ahora mismo. Y si Xiaomi dice que es por tiempo limitado, no sé si en un mes esto seguirá igual o en 2 semanas. Así que si te ha interesado, pruébalo esta semana mismo y no postergue las cosas hacia dentro de 3 meses, cuando todo el mundo hable de esto y quizás lo más probable, por norma general, es que ya te toque pagar. Si no me conoces todavía, soy Martín Toledo, CTO y cofundador de DAI, una agencia de inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad y marketing digital. Espero haberte podido aportar mi granito de arena de valor. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.